Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Ya les decíamos que vamos a hablar de varios temas en los que vamos a profundizar, temáticas que están ocurriendo, contingencia también. Hace días que no lo veíamos, queríamos contactarnos con él, así que estuvimos ahí haciendo este contacto, hay mucho que conversar. Y por supuesto, antes de presentarlo, comentarles que la ministra del Interior y el director nacional de Senapred a esta hora están entregando un reporte actualizado por este sistema frontal, así que ya se puede seguir en vivo ahí quienes están interesados, saber cuáles son los datos actualizados y también revisar www.senapred.cl. Le vamos a dar la bienvenida al diputado por la región del Biobío, Eric Aedo. ¿Cómo está, diputado? Tantas cosas, pareciera que ha pasado un siglo desde que no nos veíamos. Hola, buenos días, diputado. Hola Ángela, hola Leslie, ¿cómo están? Un gusto saludarla. Oye, está un poco inestable la conexión de internet, hay lluvia acá en Valparaíso, así que veo que de repente se corta, así que ténganme un poco de paciencia. Han pasado hartas cosas así. Pero no andábamos tan lejos la última vez que conversamos, ¿no? No, para nada, no, pero lo escuchamos bien, no se preocupe, síganos conversando nomás porque lo vemos y lo escuchamos bien. Ahí lo vamos a estar, le vamos a tener ahí la paciencia suficiente. Diputado, partamos un poco por esto que está ocurriendo ahora acá en el Biobío, esta emergencia por el sistema frontal. La semana pasada fue semana distrital, se habían anunciado estas lluvias. Cuéntenos un poco cómo está viendo el despliegue del gobierno desde el Parlamento. Me imagino que también ahí los ojos puestos en regiones de la zona centro-sur que nuevamente están siendo afectadas por estas situaciones. Así es, Ángela, la verdad es que creo que el gobierno esta vez anticipó de mucho mejor manera las lluvias, digamos. Como todos estos sistemas hoy día, ¿no es cierto?, los puedes prever con una semana, incluso 2 semanas de antelación, creo que hubo una mejor preparación. No obstante, estamos sufriendo lluvias importantes, principalmente en el sector precordillerano. Ese es el efecto sobre los cauces, sobre los ríos, con una isotermia, ¿no es cierto?, muy alta, y eso hace que en lugares que usualmente cae nieve, esté lloviendo, eso arrastra mucho material, mucha agua hacia los cauces de los ríos, o si nevó antes y subió la isotermia, toda esa nieve que, ¿no es cierto?, cayó, se derrite con el agua, y eso es lo que vemos, por ejemplo, en distintos ríos importantes, en el Biobío, principalmente en el río Laja, en nuestra región, y en muchos otros ríos como el Itata, por ejemplo, en Ñuble. Y qué decir lo que está pasando en el Maule, que está ahí cayendo aún más agua que lo que ha caído en la región del Biobío. Ahí ha sido con mucha intensidad este frente de mal tiempo. Y obviamente esto ha generado estragos a quienes se dedican a los temas de la agricultura. Veía fotos, por ejemplo, de campos, de viñedos que están absolutamente inundados, gente que ha perdido todas sus cosechas, pero además la afectación a viviendas. Y obviamente la gente también, Ángela, permíteme decirlo, y Leslie, claro, como hoy día llueve mucho menos que antes, un tercio, incluso 30% menos, entonces, claro, la gente va ocupando terrenos que hoy día dice por aquí no pasa nada, no pasa agua, no hay peligro, instala sus casas, va construyendo ahí, por ejemplo, quienes tienen una parcela, o se van haciendo tomas, por ejemplo, de terreno a orillas incluso del propio río Andaliel, pero obviamente con estas lluvias intensas eso genera después estragos. Pero creo que había una respuesta también de los municipios, también del gobierno, que bueno que se declaró, ¿no es cierto?, el estado de catástrofe, porque eso permite llegar con mucho mayor ayuda. Pero esto viene para quedarse. Yo creo que el mensaje hay que darlo. Estas lluvias intensas no nos van a dejar, va a ser probablemente lo que ocurra durante los próximos años de manera más constante. Diputado, bueno, queremos saber también cómo, en otro tema, por supuesto, cómo avanza la comisión investigadora del caso Convenios. El día de ayer se presenta por parte de la diputada Ñanco esta moción de censura a su par José Miguel Castro por el tema de la presidencia por conflicto de interés. ¿Cómo ve también que está esta instancia avanzando? ¿Cómo se ve la relación interna también al interior de la comisión? Con franqueza, Leslie, yo creo que esta comisión va a avanzar poco. Creo que ya la lógica que se ha instalado es una lógica de echarse la culpa un sector al otro, que roba el gobierno, que no, que roba la derecha. Esa es un poquito la lógica que ya estamos metidos, y la verdad es que no tengo mucha esperanza a lo que vaya a suceder con esta comisión, porque la toma de posiciones no está enfocada en buscar la verdad, en corregir lo que se ha hecho mal, en anticipar los hechos, sino que en culparse un sector político con otro. Eso ya lo ha planteado el propio presidente de esta comisión, que es el diputado Castro de Renovación Nacional, diciendo que quienes están en el gobierno son los amigos ladrones,
de la diputada Ñanco, que representa al Frente Amplio, que dice que en realidad él es el ladrón, ¿no es cierto?, porque su señora recibió financiamiento para una de estas hoteles, ¿no es cierto?, que funcionaron como hoteles de acogida durante la pandemia. La verdad es que no tengo mucha esperanza, yo prefiero decirlo muy directamente, creo que ya se está en la lógica de la confrontación, de la polarización, y lo que menos va a importar es corregir los errores, sino que ver quién es más culpable, quién ha robado más dinero del Estado en los últimos años, y creo que en ese sentido la Comisión no va a dar buenos resultados. Y ahí, ¿cómo se hace para avanzar, sobre todo pensando en este nuevo antecedente? Usted ayer tuvo palabras para este caso que, si bien no está relacionado con el caso convenios, pero uno podría quizás también meterlo dentro de este saco el tema de la embajadora en Chile en Reino Unido. Usted dijo que traspasó la ética. ¿Cómo avanza para que justamente la contingencia no se lo coma? Hoy día estamos todos enfocados en el tema de las lluvias, en ver cómo se soluciona, los damnificados. Esto también tiene que ver un poco porque aquí tienen que haber traspasos de dinero a la gente que lo necesita. Y hoy día todo lo que tiene que ver con traspasos de dinero está sumamente impactado y muy frágil. ¿Cómo se va avanzando para que si la comisión no va a lo mejor a tener los resultados que se esperan, se pueda avanzar en este tema y se pueda avanzar de manera definitiva y de manera orgánica? Es muy importante lo que tú acabas de decir, Ángela, porque aquí no se trata de que no puede haber transferencias de dinero, ¿no es cierto? Traspasos de dinero, pero hay que hacerlo a las entidades que efectivamente hacen el trabajo, o sea, todas las transferencias de dinero a los municipios, por ejemplo, para que enfrenten la emergencia, eso tiene que estar. O sea, aquí lo que está en cuestión es transferencia de dinero a fundaciones o a ONG o a organizaciones que simplemente existen para sacar o saquear el dinero del Estado y llevárselo a fines particulares, o para el propio bolsillo o para una actividad política. Yo lo he dicho antes, lo que ha pasado en la región del Biobío era ni más ni menos que el financiamiento y la creación de un partido regional y de tomar, ¿no es cierto?, por la vía del clientelismo, de pagarle a personas apoyos políticos. Eso era, lo dije antes, lo vuelvo a repetir o lo seguiré diciendo al futuro. Y lo que sucedió con la embajadora de Chile en el Reino Unido es que, gracias a Dios, hubo una alerta y no se transfirieron 4.000 millones de pesos a un proyecto. La verdad es que era simplemente otra volada de unas personas que estaban hablando, ¿no es cierto?, de un mercado de madera, cuando lo que la gente necesita en Santa Juana, quienes perdieron sus viviendas, es que les construyan sus viviendas, el Ministerio de la Vivienda. Imagínate tú si lo hubiesen transferido esos 4.000 millones de pesos a esta embajadora. Esos 4.000 millones de pesos tienen que estar destinados a construir las viviendas definitivas de quienes perdieron sus viviendas durante los incendios del verano. Eso es lo que está en cuestión. Esa es la falta de ética, además de una embajadora sin experiencia como embajadora, sin experiencia en relaciones internacionales, que además se da el lujo de decir junto a la presidenta de un partido, en este caso del Frente Regionalista Verde, que este es un proyecto visado por el rey Carlos III. O sea, mira, yo creo que Rojas Vade no se atrevió a tanto, de verdad. O sea, ¿quién va a creer semejante locura, por Dios? ¿Tú crees que el rey de Unido de Inglaterra va a estar él preocupado de que levanten un proyecto en la región del Biobío y que vaya esta diplomática chilena a pedirle plata al gobierno regional? Mira, en buena hora, esto fue descubierto por la Cancillería, en buena hora Paulina Astroza dio a conocer esta situación y en buena hora, no solo yo, la propia presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, senadora, ha dicho que ante esta falta de ética, esta embajadora debiera irse, debiera renunciar, y yo espero que el gobierno tome esa medida. Menos mal que hubo una alerta y el gobierno regional del Biobío no apoyó este proyecto, si no hubiese estado en medio de la lencería, en medio de Polici, y ahora involucrado en un fraude que ni más ni menos metían al baile al rey de Inglaterra, Carlos III. O sea, esto ya hubiésemos sido, créeme, el hazme reír, ya no solo nacional, que lo somos, sino que ya con características internacionales. Diputado, usted comentaba respecto a la comisión investigadora del caso Convenios que le tiene cero fe. ¿Hay otra
labor que se está haciendo también el Parlamento finalmente para modificar las normativas y evitar finalmente o poner más restricciones. Hoy día se está avanzando en proyectos de ley para evitar a futuro que estas situaciones se sigan ocurriendo, o estas ventanas finalmente de irregularidades que se han ido detectando en gobiernos regionales, pero también en distintos ministerios ocurra. Hay conversaciones entre los parlamentarios, proyectos presentados. Sí, Leslie, te respondo muy directamente. Uno es un proyecto de ley que le permita a la Cámara de Diputados fiscalizar a gobernadores regionales, a alcaldes, a consejeros regionales y a concejales. Esa facultad hoy día no está en la Cámara de Diputados y por tanto es necesario tenerla. Y eso es un proyecto de ley, una modificación constitucional que ya está presentada. Hoy también hay una reunión con la directora de presupuesto. Nos vamos a reunir quienes somos de la Comisión de Hacienda para ver los alcances del proyecto del fortalecimiento regional, ¿ok? De regiones más fuertes. Y ahí va a haber un énfasis muy importante en una mayor fiscalización en el uso de los recursos. Yo les quiero comentar, aprovechando Radio El Conquistador, que esta libertad que tenían los gobernadores regionales de entregar hasta 7.000 UTM, es decir, 400 millones de pesos a diestra y siniestra, eso no va más. No va más si uno estuviese en un casito. No va más la bolita, ¿ok? Porque la verdad es que se ha utilizado y mal utilizado. La cantidad de dinero, Leslie, Ángel y quienes nos escuchan, que votan literalmente los gobiernos regionales en proyectos inútiles es inmensa. O sea, yo solo en la región del Biobío les puedo hablar del proyecto de Chinquihue, más de 1.000 millones de pesos, este proyecto, ¿no es cierto?, del conversatorio con estudiantes, más de 370 millones de pesos, el proyecto que se entregó en Coronel, 274 millones de pesos con tareas que puede hacer salud municipal, bueno, el famoso proyecto, ¿cierto?, de esta fundación El TI, otros 270 millones de pesos, y muchos otros proyectos, también destinados a organizaciones privadas, que para la formación de liderazgo, ¿ah? Más de 2.000 millones de pesos, ¿y eso qué significa? Entonces, mira, la cantidad de recursos que se vota mientras no avanzamos en ciencia, no en tecnología, la gente sigue esperando sus viviendas, se siguen siendo solo, por ejemplo, diagnósticos para los proyectos habitacionales de campamento. Ayer veía, por ejemplo, en Concepción una protesta de gente que tiene sus proyectos habitacionales, pero aún no le construye casa. Esas son las demandas en seguridad. ¿Por qué no destinar esos dineros efectivamente a seguridad y no seguir dilapidándolos como se dilapida a lo largo de Chile? Piensen ustedes, Leslie, Ángela, que los gobiernos regionales en Chile reciben más de 1.000 millones de dólares. Y yo aseguro que si uno va a buscar dónde está ese dinero, dónde están obras concretas que le han cambiado la cara a las regiones, te cuesta encontrar esos proyectos. Miren Concepción, miren la intercomuna, ¿dónde están esos dineros? ¿Dónde están los proyectos que le han cambiado de los gobiernos regionales la cara a nuestras regiones? Entonces, en ese sentido, va a haber mucho más restricciones, va a haber más fiscalización, y yo creo que aquí también tienen que pasarse los dineros, transferirse a entidades públicas. Yo con esto cierro esta parte. Nunca me han logrado explicar bien por qué, por ejemplo, le entregaron dinero a una fundación para hacer los estudios de títulos de quienes perdieron sus viviendas durante los incendios y no se lo entregaron a bienes nacionales, que era lo sensato. ¿Por qué este afán de trampear el sistema siempre? Estamos conversando con el diputado Eric Aedo acá en Mesa de Noticias, con quien estamos abordando la contingencia, también los últimos acontecimientos relacionados con el caso Convenio, en donde por supuesto él también ha tenido una voz bastante importante. ¿Quedó contento con el cambio de gabinete? Me imagino que quizás no. Salió en la prensa que hubo conversaciones ahí con usted, con la Democracia Cristiana. ¿Siguen en la postura de que el partido no va a estar, no va a ser partícipe del gobierno, o esa puerta se abrió un poquito, diputado? ¿Conversaron con usted o no? No para ser ministro, pero para que el partido ingresara con algún nombre. Mira, hemos conversado antes con el gobierno, principalmente con la ministra del Interior, con el ministro Lizalde, igual tengo un diálogo bastante fluido con O ellos, sea, la puerta se pero no abrió. hemos conversado el tema, pero hemos conversado hace mucho rato, ¿ah? Te estoy contestando con mucha franqueza, créeme, Ángela y Leslie, no estoy aquí eludiendo nada. Nunca ha habido una invitación del gobierno formal a la Democracia Cristiana a ser parte de este gobierno. Eso también creo que es bueno decirlo, para despejar un poco estas especulaciones. Nunca ha habido una propuesta.
concreta de parte del gobierno. Y obviamente uno frente a una propuesta no concreta no tiene nada que decir, digamos. Uno no se puede hacer el invitado a una fiesta. Eso se llama ser paracaidista en la antigua jerga, no sé cómo se dice ahora. Uno no pasa piola, digamos, si quiere meterse a la fiesta sin que lo inviten. Así que no ha habido un avance en esa línea. Lo que sí es, obviamente, de trabajar, de cooperar. Este es un cambio de gabinete que ajustó cuentas al interior del gobierno, dio más poder, sin duda, con la entrada de Catato a educación, pero el resto yo, por ejemplo, se lo digo muy francamente, creí que iba a haber cambios en vivienda, creí que iba a haber cambios en obras públicas, porque creo que esos ministerios, en medio de la crisis económica que tenemos, estamos viviendo una crisis, son ministerios que tienen que empujar la inversión. Me lo decía la gente de la Cámara Chilena de la Construcción, ha caído 1/3 la construcción de viviendas en la región del Biobío con el efecto que eso tiene en el empleo. Esperaba cambios en el área de gestión del gobierno, como obras públicas, como vivienda, y eso no sucedió, así que finalmente este para mí es un cambio de gabinete más bien cosmético, que arregla líos internos del gobierno, de cuotas de poder. Revolución Democrática prácticamente desaparece del gabinete, asume más fuerza el Partido Comunista y obviamente Convergencia Social, eh, los sectores más de izquierda, digamos, del gobierno, pero no hay un efecto sobre la vida de las personas. Siguen siendo las necesidades, seguridad, inversión, trabajo. Ahí es donde a la gente le está apretando el zapato. Me parece que no hay respuesta por parte del gobierno en este cambio de gabinete. Erika Edo, diputado de la región del Biobío, conversando con nosotros, sistema frontal, caso convenios, cambio de gabinete. Oye, todos los temas ahí habidos y por haber siempre nos viene a contestar y, por supuesto, actualizarnos desde la perspectiva política. Que tenga buena semana, diputado. Buena semana, le envió saludos el rey Carlos III. Eso me dijo la embajadora de Chile en el Reino Gracias, Unido. Así que lo honradísima. escucha ya en Londres. Claro, que sepa de nuestra Un abrazo existencia. grande, que estén muy bien. Usted igual, Claro. gracias por acompañarnos. Gracias, diputado. Bien, ahí Oye, lo no teníamos. dije algo antes que se. Uy, lo cortábamos, parece. Ahí Sí, está, ahí diputado. lo contaron, ¿no? Es que sabes que sería súper interesante, no quiero dejarlo, no quiero que pase. Hablar con la alcaldesa de Santa Juana si ella estaba enterada de este proyecto, si lo había coordinado con ella la embajadora. Creo que esa lista no puede pasar inadvertida, porque si era de Santa Juana, creo que es importante para la opinión pública saber si Ana Albornoz, la alcaldesa de Santa Juana, estaba enterado de esto. Yo creo que no, yo la conozco, creo que no. Sería interesante poder preguntarle a ella igual si sabía algo de esta situación. Ahí Si la no, tiene que llamar. francamente, Usted es más es una directo. bola no. Usted es más No, directo ahí. yo la puedo llamar, pero me parece que es una pregunta interesante para los medios igual. ¿Ya? Muchas gracias, que Absolutamente. estén bien. Cuídese, que esté bien. Chao, Bien, chao. el diputado Erika Edo, como les comentábamos, conversando de contingencia, sistema frontal, también el caso convenios, que por supuesto ha ido bajando su intensidad porque van ocurriendo otras cosas, pero que de todas maneras sigue avanzando, por lo menos desde la perspectiva parlamentaria. Sí, sobre todo con este caso, como les comentábamos también en el bloque anterior de la embajadora de Chile en Reino Unido. Por supuesto que lo más probable es que tengamos novedades también en este caso durante esta jornada.